Y eso pasó, lógicamente, claro, eso pasó, pero eso va a repetir. Y está repitiendo también. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora déjame ponerlo clarito como es. Déjame coger ese texto primero. Apocalipsis 2, 20, 22. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. He visto eso, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le ha dado tiempo para que arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, ¿qué dice ahí? Yo lo arrojó en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Ok, entonces ahí podemos ver que había gentes, 1 de Reyes capítulo 18 y 19, gentes que comía a la mesa de Jezabel. Ok, ahora mi pregunta es, en ese tiempo de la pandemia, estamos viendo que hay gente que está vendiendo el pueblo de Dios. Hay personas, porque mira, hay gente que tiene esa teología, ¿es verdad? Que ha estudiado, otros que no lo tienen, pero que conoce la Biblia. ¿No es verdad? Y hoy está, como en otra palabra, diciendo su filigresía, vamos con la corriente. Y en ese caso, por ejemplo, hoy tenemos la cuestión de vacuna. Ok, vacúnase. Y está diciendo el pueblo como que está en una forma de decir, seduciéndolo para hacer eso. Mejor dicho, usando psicología para llevarlos a vacunar. No, mis hermanos. Eso significa vender tu pueblo con Jezabel. Porque mira, Dios, y más adelante vamos a ver, Dios nos ha dado varios de esos libros. Eso se llama el ministerio de curación. O sea, Dios nos ha dado la Biblia también. Y los libros de espíritu y profecía para mostrarnos qué debemos hacer. Aquí está todo. ¿Qué debemos hacer? Y también Dios nos ha dado ese libro que se llama conflicto y mucho más, que podemos mostrar hoy qué es lo que está pasando. Ahora, en ese tema yo no estoy hablando de que la vacuna está bien o malo, que tenemos que tomarlo ni sí ni no. Eso no es el tema. Pero el tema es que Dios nos ha dado un mensaje y ahora es como que tenemos miedo de predicarlo. O es como estamos vendiendo el pueblo para un plata barata. Sino que Dios dice, yo he comprado con mi sangre. Ahora mira lo que dice aquí. Y dice, ¿qué pasó durante la reconstrucción del templo? Vamos a ver. Ok. Y dice, ¿qué hizo los líderes fieles? Porque mira, durante todo el tiempo había líderes fieles e infieles. Había los que eran como Balaam y otros que eran como Enoc, Moisés y los otros fieles. Y dice, ¿qué hizo los líderes fieles del pueblo de Dios cuando los otros religiones querían unir con ellos en una relación ecuménico para hacer la obra de Dios? Hemos visto ahora, se suena como algo que está sucediendo ahora. Ok, mira lo que dice Esdras 4, 1 hasta 4. ¿Sabes lo que me encanta de la Biblia? Que todo lo que está sucediendo hoy, podemos encontrarlo algún tiempo en la Biblia. La misma cosa, tal como es. Quizá no menciona, por ejemplo, pandemia de COVID en el tiempo de Israel. La palabra COVID no hay en la Biblia. Igual, nosotros como cristianos no fumamos, pero no hay un versículo que dice, no fuma Nevada, no fuma Richmond. Tampoco nos dice, por ejemplo, en la Biblia,
no tomas Bacardi, no tomas Hennessy, no tomas Black Label. No hay un versículo como tal. Pero nuestra mente, nuestra sabiduría que Dios nos ha dado, nos muestra que mira, alcohol en todo sentido es malo para la salud. Por eso no lo tomamos como cristianos. Y por eso tenemos que usar el mismo sabiduría también para descifrar lo que está pasando hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que está pasando hoy? ¿Ok? Vamos a ver, Esdras 4, 1 hasta 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaba el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio. ¿Ok? Desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Vamos a ver qué más. Zorobabel, Jeshua y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron, no. ¿Qué dice? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y le atemorizó para que no edificara. O sea, primeramente venía con el espíritu de paz. ¿Te has visto? Y diciendo, los enemigos del pueblo de Dios venía con un espíritu de que vamos a construir juntos. Estamos adorando el mismo Dios. Nosotros también creemos en Dios. Estamos ofreciendo el mismo sacrificio. Vamos con nosotros también tenemos amor. Nosotros también tiene el mismo, ¿cómo se dice? El mismo fin. Nosotros queremos la bondad. Vamos a hacerlo juntos. Pero ¿qué dice? Vamos a leerlo otra vez, versículo 3. Zorobabel, Yeshua también, y los demás jefes, los líderes de la casa paterna de Israel dijeron. ¿Qué dijeron? Eso se trata de una pandemia, tenemos que hacer la cosa junta, porque hay un virus y tenemos que brindarlo junto. ¿Qué dice ahí? Y alguien puede decirme, Steve, pero eso es fuera del contexto, porque aquí no habla de virus. No debe hablar de virus. La cosa que habla aquí es la mezcla del pueblo de Dios con los que no son de Dios. Dios ha dado a su pueblo todo para que predique y hace en ese tiempo. ¿Tú crees que es por nada que ese libro está aquí? ¿Tú quieres que por nada Dios ha gastado noches de hermana White para escribir este libro? Es por una razón. Y por eso en aquel tiempo, hablando del templo, dice, no nos conviene edificar con vosotros. ¿Han visto? Casa nuestro Dios. Sino que nosotros, ¿qué? Solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Y ahora reveló que la verdadera espíritu de ese pueblo que quería mezclar con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Cesaron entonces, intimidaron el pueblo de Israel. Y eso me suena como Roma. También cuando, vamos a verlo rapidito en una vez, vamos a ver la misma cosa, el mismo espíritu del enemigo que reinaba desde Génesis, cuando el pecado entró, es el mismo que reinaba en todas las edades hasta nuestro tiempo. Mira lo que dice, no nos conviene edificar con vosotros. Mire, de la triste experiencia de exilio babilónico, los judíos habían aprendido bien una lección,
que debía resistir la tentación de unirse con los idólatras en cualquier empresa. Las deleitadas a Dios, la deslealtad a Dios resultó de las impias relaciones de los judíos anteriores al exilio con otras naciones. Ahora, ¿dónde yo he sacado esa parte? Del comentario bíblico de Esdras capítulo 4. Ahora tú sabes lo que me encanta, o lo que siempre yo hago, tratar de no hablar de mí mismo. Todo lo que yo hablo está escrito. Por eso yo puse en la pantalla Esdras capítulo 4, comentario bíblico, que muchos de nosotros lo tienen en la casa o en nuestro app, en nuestro teléfono. Ahí está diciendo, ese proceder había llevado a la desgracia y la desastre. Por eso los judíos se habían propuesto de no caer nunca más en ¿qué? Ese error. Mire, o sea, vamos a seguir rápidamente, porque los enemigos de Dios, en la parte en color verde, dice, su culto era una mezcla de paganismo y adoración a Jehová. Ellos intimidó al pueblo de Dios, estorbaron, y ellos quedaron en su casa, no trabajaron más, tenían miedo de hacer la obra, de avanzar con la construcción del templo, por miedo de los... Y lo mismo está sucediendo hoy, ¿no es verdad? No podemos predicar como lo decíamos antes. Entonces cesó la obra. Mira lo que dice. Muestra que los judíos habían adelantado muy poco antes de verse obligados a detener la obra. ¿Suena como hoy? ¿Estamos adelantando muy poco? Mira lo que dice. No era la voluntad de Dios que se cesará la obra de la reconstrucción. Si el pueblo hubiera sido movido por una fe activa, el poder divino se habría manifiesto para impedir que los enemigos lo reprimieran. Hoy estamos muchos mansos. Todo lo que dicen, hacemos. En verdad, tenemos que obedecer a las autoridades hasta que no interfiera con nuestra relación y la obra que tenemos que hacer con Dios. Pero hoy es como estamos obedeciendo más a los seres humanos que a Dios. Y muchas veces sale algunos, dice, tenemos que calmarnos, tenemos que no hablar mucho, tenemos que obedecer. O sea, el espíritu de obediencia a seres humanos. Eso es lo que hace. Y eso es el espíritu de los que comen y beben en la mesa de Jezabel. No pueden hacer otro. Igual que los judíos, los valdenses tampoco querían unirse con los romanos en su tiempo. ¿Recuerda los valdenses? Mira lo que dice. Vamos a entrar en la parte para llevar ese tema a una clausura. Dice, aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocía la Biblia como única regla de su fe y santificaba el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posterioridad cuando deben el mundo a esos hombres. Si les marcaba como herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos. Mira eso, los escritos ¿qué? Prohibidos. En un otro tema vamos a hablar de eso. Adulterados o mutilados, sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron puro su fe
como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que surgieron a la supremacía de Roma está escrito en el cielo, aunque ocupa acaso lugar a las crónicas de la humanidad. O sea, había muchos, los valdenses también era un pueblo en aquel tiempo de la era de oscuridad, que fue perseguido por Roma, que fue perseguido por el sistema papal, que hoy muchos no quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque son amigos del papado, son amigos de Roma. He hecho contratos con Roma, ha hecho, ¿cómo se dice? Están ahora en relaciones ecuménicos con Roma. Hay muchas iglesias y también la iglesia que yo pertenezco, no es no dice la iglesia específica, sino la organización también. Hay personas dentro de la organización también que han comprometido con Roma. Y algunos dicen, bueno, ¿dónde sale eso? Hay ¿cómo se dice? Hay evidencias de eso. Y la Biblia y el Espíritu de Profecía también nos dice lo que está pasando. Página 61, capítulo 4, dice, Roma Roma Imperio había puesto los ojos en Gran Bretaña. ¿Por qué? Y resuelto someterla a su supremacía. Ahora mira lo que dice. Sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogido por parte de los altivos bárbaros a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. Indujeron por miles a profesar la fe romana a medida que profesaba la obra los jefes papales y sus secuaces. Tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Ok, ¿qué hizo Roma? Se fue a Gran Bretaña y ahí mandó misioneros para que se convierten los impios. Pero cuando se fue allá, encontró con un pueblo cuyo carácter era puro, intachable. Y entonces, ¿qué hizo Roma? Roma dice, ok, bueno, porque notaba una diferencia entre los misioneros que salió, los misioneros romanos que salió para hacer la obra en Gran Bretaña. Era notable que ellos no eran leales, no eran servidores de Dios. Por eso notaba una diferencia entre los servidores de Dios y los misioneros de Roma. ¿Y qué pasó? En un dado momento, ellos dicen, bueno, une con nosotros y de esa forma podemos convertir a los sajones. Pero ¿qué pasó? Mira lo que dice ahí. Mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado, el emisionario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconocieran la supremacía del soberano pontífice. O sea, ellos dicen, ok, ustedes son la iglesia de Dios, bueno, pero tú tienes que someter bajo nosotros y de esa forma tú puedes perseverar tu vida, tu libertad, y juntos vamos a vencer, o mejor dicho, a convertir los sajones. ¿Suena como algo hoy? ¿Suena que hoy también está pasando lo mismo? Que Roma está extendiendo de tal forma y está diciendo que nos une bajo el pretexto COVID-19 pandemia. Y en todo el mundo está arriba abajo porque todo el mundo quiere que se pare. Claro, todo el mundo quiere que eso se pare. Pero esa estrategia Roma está usando hoy igualmente. Porque Él quiere que nosotros unamos con Él, en ese caso, para
para pelear contra el virus, y entonces cuando nosotros da cuenta, ya estamos completamente bajo sus órdenes. Ya completamente perdimos toda nuestra libertad. Y entonces Él vuelva, Él termina cambiando ahora en su espíritu verdadero de dictadura. Vamos a ver. Entonces dice, varios en la parte roja tentativas se hicieron para conseguir que se sometiese a Roma. Pero esos humildes cristianos, espantados de orgullos que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza, como los líderes de hoy tienen que hacer lo mismo, pero no lo está haciendo. Y dice, ellos respondieron con firmeza, no reconocía a otro jefe que ¿qué? A Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. Ahora sí, mira, el enviado católico romano les dijo, si no recibiréis a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traen ¿qué? Guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Y por eso hoy está diciendo a voz suave, vete y haz lo que yo digo. Pero ahora te estamos viendo como poco a poco sale el espíritu de dragón. Porque él primeramente era suave. Y ahora primeramente pusieron un lockdown. Después vinieron con la vacuna. Después dijeron que ciertos lugares va a restringirte. Y después ahora estamos viendo que está haciéndolo obligatorio. Y todo el mundo está como ciego, diciendo que es un virus. Es un virus en verdad. Pero no damos cuenta que tras de ese virus, lo que viene es la dictadura. Por eso, la Biblia y también el espíritu de profecía nos está mostrando. Mira lo que dice ahí, la parte roja. Mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. ¿Hemos visto? O sea, hoy tenemos que hacer lo mismo. Resistir las cosas que vienen del papado y no unir con el romanismo. Los protestantes de hoy considera al romanismo con más fervor que años atrás. En los países donde predomina y donde los partidos del papado siguen una política de conciliación para ganar influjo, dice, se nota una diferencia creciente respecto a las doctrinas que se separan a la iglesia reformada de la jerarquía papal. Entre los protestantes, esto ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencia no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo, mire esa parte, en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tanto sacrificio. Enseñaba a sus hijos a tener aborrecimiento al papado y sostenía que trata de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferente son los sentimientos expresados hoy. Y todo lo que estoy hablando está en este libro. El conflicto de los siglos. ¿Tú ves? O sea, unir con Roma en cualquier forma significa perder la libertad de conciencia. Perder nuestros derechos como seres humanos. No es nada más y nada menos que Roma que está detrás de todo eso. Hoy alguien me puede decir, pero Steven, ¿dónde salió con esa cosa? Todo está registrado en la historia. Todo.
el diablo a través de Roma quería estorbar y parar la obra de Dios en sus fieles. Pero ¿qué pasó? Mira, yo no voy a leer todo eso. Tú puedes hacer un pausa y sacar un screenshot. Pero ¿qué pasó aquí? En el tiempo de los mártires, después de la persecución, en el libro de Hechos, de Esteban, muchos fueron perseguidos. ¿Y qué pasó? Ellos vieron, el enemigo vio que más cristianos él mató, o trataba de matar, o está matando, más sangre se derramó, más personas se convirtieron. Aquí está, en la página 40, en este libro. Más personas que fue matado por su fe como mártires, más personas convirtieron. Entonces tú sabes lo que hizo el enemigo. Y dice, el gran adversario se esforzó entonces por obtener artificios, lo que no consiguiera por la violencia. ¿Y qué es lo que hizo? Él empieza a mezclar con la iglesia verdadera. Entonces unieron ¿qué? El paganismo con el cristianismo. Entonces hubo una relación ¿qué? Ecuménica. Entonces la verdad entonces empieza a caer. Y los hermanos de la iglesia empiezan a conformarse con un poco de verdad y un poco ¿cómo se dice? De mentira. Y así entró la mentira entretejiendo en la iglesia de Dios. Y es la misma que está pasando hoy. Y miren la pantalla. Eso fue una foto. También sacando con el Papa de Roma en el medio. Como madre de la iglesia. Madre de las rameras. Como dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 18. Está hablando de la bestia. Apocalipsis 13. Y hemos visto que las hijas unieron con él. ¿No es verdad? Y todo eso son representantes de diversas iglesias. Aquí podemos ver también otros que un tiempo estaba separado de Roma, pero ahora está en una relación ecuménica. Entonces la iglesia en página 40 se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y las espadas eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podía transgredir, mientras otros sí entregaban. La mayoría, dice, de los cristianos consistieron al fin en airar su bandera. Hoy Dios está llamando, igual que dice en la Biblia, que hay hombres en el pueblo de Dios mismo que no son del pueblo de Dios. Son hombres infiltrados, son marionetas de Jezabel, como dice Apocalipsis 3:9. Tiene el nombre de judío, pero no lo son. De otra palabra, tiene el nombre de adventista, pero no son. Son infiltrados en el pueblo de Dios. Hoy Dios nos ha dado libros como se llama Backsliding in Health Reform, Medical Missionary, El Hogar y la Salud, Consejos sobre Régimen Alimenticio, el Ministerio de Curación. Dios nos ha dado los 5 libros, Patriarcas, Profetas y Reyes, Deseado de toda la gente, Conflicto de los Siglos, Hechos de los Apóstoles. Y hoy, ¿qué estamos haciendo con esos libros? Estamos predicándolos, amonestando el mundo antes que viene, en este caso, no el agua, sino el fuego. Y dice que los hombres como A.T. Jones, ¿qué hizo A.T. Jones y los otros? Esos hombres predicaban la verdad. Esos hombres estudiaron la Biblia, hallaron esas verdades, estudiaron los movimientos de los que actúa su parte en la profecía y trayendo
la enmienda religiosa para quitar la libertad. Y mire lo que dice hermano White, la parte subrayada ahí. And shall no voice be raised of direct warning to arouse the church to their danger. En otra palabra, no se levante ningún voz con una amonestación directa para levantar la iglesia mostrando su peligro. Dejamos que las cosas se van y que Satanás también tiene su victoria sin ningún protesta. Y dice que Dios prohíbe mensaje selecto, tomo 3. O sea, hoy podemos ver, mis hermanos, que Dios nos está llamando para terminar en esta tarde. Igual que en el tiempo de Sansón. Sansón mezcló con una mujer. Y su padre y su madre estaban diciendo, Sansón, no había otra mujer tú puedes casar en Jueces 14:3. Pero Sansón dice, no, yo quiero a Dalila. Yo quiero casar con esa mujer otra vez. Podemos ver en la Biblia la mezcla de paganismo. Los hijos de luz con los hijos de oscuridad. Y eso llevó a Sansón a perder su vista. En otra palabra, Sansón perdió su vista, ¿qué? Espiritual. No tenía visión, no tenía poder de Dios. Más para ver la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. Y fue esclavo, marrado a un molino, marrado en un vicio de Satanás, sin poder salir. Pero, ¿tú sabes lo que era bueno? Que Sansón tenía un poquito tiempo de gracia. Y Sansón oró y arrepintió. Y dice, Señor, ayúdame el último faz. Y finalmente, ¿qué pasó? Dios escuchó y vio el arrepentimiento sincero de Sansón. Escuchó ese arrepentimiento y esa oración. Y Dios dice, bueno, yo te voy, por mi gracia, yo te voy a dar la fuerza otra vez. ¿Cuántos de nosotros como líderes hoy, pastores hoy, pagado, no pagado, lo que sea, líderes que tienen mensaje para predicar hoy, estamos en la misma situación que era Sansón? Hemos perdido nuestra vista espiritual porque estamos unidos en una relación ecuménica con Jezabel, en otra palabra, con Babilonia, en otra palabra, con Roma. Hoy en ese tiempo estamos corriendo atrás para poner campañas y predicaciones dentro de la casa de Dios para que la gente se corra y vacúnese. Dios está llamando al pueblo de Dios que abren sus ojos y voltea otra vez a servir, a adorarle, a temerle, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el mismo oración que hizo Sansón, Dios puede escucharlo hoy si nosotros lo hacemos también. Y por eso hoy, igual en el tiempo de Jonás, él no quería predicar. Él tenía lazos, digamos hoy con Roma, pero decidió de amonestar al mundo, el pueblo en Nínive. Y él hizo eso. Y finalmente, ¿qué pasó? El pueblo se convirtió y Dios se retrajo de la juicio que tenía que caer sobre Nínive, porque hubo un hombre finalmente que aceptó, a pesar que en primer lugar negó, pero después lo hizo y hubo gran resultado. ¿Qué tal si el pueblo de Dios hace lo mismo hoy? Salen y prediquen el último amonestación, el mensaje de los 3 ángeles, junto con la reforma pro salud. ¿Cuál será la gloriosa experiencia
que el mundo puede tener si nosotros hacemos esto hoy. Por eso, la Biblia nos dice, entonces Jesús dijo, Judas, con un beso entregaste el Hijo del Hombre. Hoy ha entregado la verdad de Dios. Ha vendido el pueblo de Dios por 30 monedas de plata. Hoy Dios está diciendo, ¿dónde está el siervo fiel y prudente, al cual el Señor sobre su casa para él les dé el alimento a tiempo? ¿Tú quieres ser el servidor fiel y prudente hoy? Por eso hoy Dios nos dice y Dios nos llama para predicar el mensaje final. O sea, hoy hemos llegado al final del tema. Por eso yo quiero pedirte que puedes, como se dice, compartir ese mensaje para que llegue a todo camino, toda casa, toda iglesia, todo líder y todas personas, para que nosotros podamos despertarnos, levantarnos de nuestro sueño y empiece a predicar el mensaje final. Así que vamos a orar porque el tiempo llegó. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, oh Padre, ese tema, Señor. Sabemos que era un poquito fuerte, Señor, pero tú estás llamando hombres, Señor, y mujeres que pueden predicar un mensaje aún más directo de lo que predicó Juan el Bautista, Señor. Eso, Señor, está llamando hombres que no tienen miedo, hombres y mujeres, Señor, que pueden predicar los mensajes de los 3 ángeles en combinación con la reforma pro salud. Hemos visto que el mundo está sufriendo de una pandemia, Señor, de un virus, Señor, que anda y cogiendo personas y algunos se mueren, algunos se recuperan, otro queda con síntomas, Señor. Pero sabemos que ya tú, en tu sabiduría, he dado, Señor, la reforma pro salud. He instalado a médicos misioneros, Señor, que pueda aliviar, Señor, y sanar, Señor, personas que están dolidos y enfermas en ese tiempo, Señor. Por eso, Señor, gracias, Señor, por tus revelaciones, tus profecías, que nos muestra, Señor, que hoy es hora de actuar. Hoy es hora que el pueblo se levante y predique, Señor, el último amonestación para el mundo, Señor, que está preparado para el fuego, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de verdad. Y así, Señor, adoradle y dadle gloria, porque tu hora de tu juicio ha llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así esperamos en otra ocasión en tu programa, Transformar para Seguir, y así podemos tratar otro tema más interesante, profundo y estudios. Así que uno puede crecer también, compartir, y así que en esta forma, en una forma virtual, podemos podemos, como se dice, transmitir ese mensaje a todo el mundo, así que Cristo puede venir en gran gloria y poder. Ainda tem esperança HD TV te apresentar. É programa que a toca coração, transformar para seguir. Programa dedicado para educar e ensinar dentro da área de vida. Abo mistério e a mim também mistério. Depois de programa aqui. Maneira Bíblia da Bisa, que for de infância boa conhecer a Escritura Santo. Qual não perdonava é sabedoria, que te iba na salvação por meio de fé, que te tem Cristo Jesus. Tua escritura te inspirava Deus e te útil para ensinança, para repreendimento, para correção, para educar de justiça e para a gente de Deus porta perfeito, equipar com tua boa obra. Esse bom programa Transformar para Seguir, lo dedicado a educar, ensinar, guia, esperta, o bom romance estimado em Cristo, Steven Cristina.